Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, un día extraordinario, el Día de la Divina Misericordia. Culmina la novena de la Divina Misericordia y pues me encuentro con un apóstol de la misericordia, con Rosario Echeverría, que me pidió que estuviera con ella en el programa. Yo encantada, para mí es un honor, un placer estar con ella. Gracias, Rosario, por estar con nosotros. A ti gracias. Bueno, pues estoy muy contenta de tenerla aquí en este día tan extraordinario, lleno de gracias. Y le vamos a pedir a Rosario que nos explique, bueno, por qué el evangelio del día de hoy, primero para empezar, tiene que ver con el sacramento de la confesión, para empezar a hablar de lo que es la misericordia, cómo se le reveló a Santa Faustina Kowalska, su importancia a través de Juan Pablo II, y después que nos diga las gracias que tiene el Día de la Misericordia, que es el día de hoy, en la octava después de Pascua. Cuéntanos, por favor. Ay, gracias por haberme invitado a este programa que me encanta, hablar de la fiesta de la Divina Misericordia que celebramos hoy. Vamos a empezar leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 20, que es del versículo 19 en adelante, que habla exactamente de lo que hoy vamos a celebrar en la fiesta, lo que Jesús pide para la fiesta. Dice: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí es cuando Jesús instituye el sacramento de la confesión. Es el tribunal de la misericordia, como Jesús le decía a Santa Faustina. Y es lo que Jesús nos pide exactamente para este día, para la fiesta de la Divina Misericordia. ¿En qué consiste? ¿Cómo la celebramos? Pues Él nos dice: el que se confiese y reciba la Santa Comunión, recibe el perdón total de las culpas y de las penas. ¡Wow! Entonces, es una maravilla porque se nos perdonan todos los pecados como en cualquier confesión, pero además el hecho de pasar al purgatorio a purificarnos. Entonces, no es una invención de los sacerdotes esto de la confesión, Jesús lo instituyó. Claro. Este sacramento maravilloso, porque Él sabía cuánto lo íbamos a necesitar. Y además la certeza del perdón de los pecados. Por supuesto. Y la gracia de no volver a pecar. Eso solamente en la confesión, el sacramento de la reconciliación tenemos. No solamente el perdón de nuestros pecados, sino empezamos a purificarlos y además la certeza de que hemos sido perdonados. Claro, eso es lo maravilloso de la confesión, este sacramento en que es Jesús mismo quien usa al sacerdote para perdonarnos. No hay que decir: ay, es que el sacerdote sí es más pecador que yo no voy con él. No, el sacerdote puede ser a lo mejor más pecador, pero en el momento de la confesión, él es el instrumento que Jesús usa para perdonarnos. No es el sacerdote. Exacto. Y Jesús se vale de ese hombre, de ese sacerdote que tiene la unción especial que recibió en el momento de la ordenación para perdonar nuestros pecados. Y ahí tenemos la certeza, como dices tú, de tener perdonado nuestros pecados, y además recibimos la gracia del Espíritu Santo, que nos va santificando, que nos va ayudando a fortalecer nuestra alma para no caer tanto como caemos, tan fácilmente en las tendencias que todos tenemos. Así es. Y puedo ir leyendo, Cecilia, lo que Jesús le dice a Santa Faustina especialmente para este día, porque son unas gracias y bendiciones maravillosas. El cielo está abierto este día. Está de fiesta. Exacto, es un día maravilloso. Jesús le dice así a Faustina: hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad
No la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. O sea, el día de hoy el cielo está abierto para derramar gracias y bendiciones de todo lo que necesitemos, físicas, materiales, espirituales, de nuestra salud, de todo, conversión de gente. Ay, qué maravilla. O sea, es un día que Jesús nos quiere colmar de bendiciones, derramar todas sus gracias que brotan de su corazón, de ese rayo blanco y rojo que nos quieren llenar el mundo. Hay que llenar el mundo y además que estamos en el momento justo para arrepentirnos y pedirle perdón de nuestros pecados. Es muy importante, hermanos, que nos preparemos, que estemos preparados. Sabemos que estamos entrando en un tubo, como en un tubo oscuro, donde hay mucha confusión, donde la iglesia está padeciendo muchísimo, nuestros sacerdotes, el Papa está padeciendo muchísimo, donde nosotros nos encontramos en una tiniebla muy grande. Con mucha incertidumbre, confusión, miedo, desesperanza. Sí, buscando cosas, buscando refugios, buscando la salvación en un lado, en el otro. Y la salvación está en Jesús, claro, en su corazón, claro, en la confesión y en la comunión, y uno recibe el perdón total de las culpas, como en cualquier confesión, y de las penas. O sea, una persona, imagínense, que lleva 50 años sin confesarse. Ay, maravillosa. Y ese día se acerca a la confesión, o una semana antes o una semana después. Se acerca a la confesión, hace una buena confesión de vida, meditando bien los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, y luego recibe la Sagrada Eucaristía, sí, participando en la Santa Misa, porque es domingo, obviamente. Recibe el perdón total de sus culpas, como en cualquier confesión, y de las penas de pasar al purgatorio a purificarse por esos pecados. Es un regalo espléndido. Es un regalo maravilloso. Y además, ese día, si yo ya estoy confesada en gracia de Dios, Jesús reinando en mi corazón, le pido todas mis necesidades. Cada quien pídales todas sus necesidades. Jesús conoce todo lo que padecemos, todo lo que necesitamos. Pídanselo con el corazón. Y Él les dará la conversión todo. De nuestras familias. Por supuesto, es lo más importante. Claro. Es lo más importante, ¿sí? Porque la salud física, pues mira, Jesús de todos modos nos va a ir llamando unos antes, unos después, pero la salud espiritual, que es la conversión del alma, es lo más importante. Entonces, de verdad, yo los invito a que ustedes el día de hoy recen y pidan, supliquen con el corazón por la conversión de sus familiares, conocidos, amigos y tanta gente del mundo que está lejos de Dios. Así es. ¿Cómo le hacen las personas que están enfermitas, que son adultos mayores o más mayores que nosotros? Digo, no sumen ni resten, pero ¿qué hace que no pueden ir a la Santa Misa, que están imposibilitados, o personas que tienen incluso COVID y que están recluidas en sus casas? Pues mira, nuestra iglesia nos regala este regalo maravilloso, que podemos recibir esta indulgencia plenaria desde nuestras casas para las personas que no pueden asistir al templo, ni acercarse a la confesión sacramental, ni recibir la Eucaristía sacramental. Entonces, ellos desde su casa, lo primero que tienen que hacer es un acto de contrición perfecto, o sea, arrepentirse de corazón profundamente. Si yo llevo tantos años alejada de Dios, en vida de pecado, pues empiezo a revisar los 10 mandamientos, a revisar uno por uno en qué he fallado. Así los 7 pecados capitales, ira, gula, lujuria, pereza, todos, revisarlos. Los pueden buscar en internet, ahí aparece todo, bien explicado. De verdad, porque a veces no nos acordamos y nos hacemos los mensos. Ya nadie nos enseña muchas cosas, o pocas personas enseñan todo esto, pero ya en internet hay todo. Exacto. La verdad, lo mismo que hay una receta de cocina, de la alta cocina francesa, igual van a encontrar lo mejor de lo mejor en los exámenes de conciencia y claro, en la explicación de los pecados capitales. Y es importantísimo, porque esto es para la salvación de nuestra alma y para evitarnos el purgatorio, que es el regalo más grande. Entonces, esa persona desde su casa hace una buena revisión de sus pecados, un acto de contrición perfecto. O sea, eso quiere decir arrepentirme de corazón de todos mis pecados, de toda mi vida de pecado, y tener el propósito de cambiar de vida, de dejar esta vida de pecado, de enmendar mi vida, de cambiarla, de empezar a vivir siempre como es agradable a Dios, cumpliendo los 10 mandamientos por amor a Dios, y dejando estos 7 pecados capitales y practicando las virtudes. Y viviendo conforme a nuestro estado. Porque, pues, claro, bueno, si eres casado como casado, si eres soltero como soltero, si eres consagrado como consagrado, exacto, religioso, sacerdote, o como papa. O sea, tienes que cumplir, pues, las obligaciones de Entonces, haces eso y de verdad, Dios, que ve el interior de nuestro corazón, Él sabe que de verdad nos estamos arrepintiendo y pidiéndole perdón. Y ahí, luego,
participar en la Santa Misa, que ustedes pueden hacerlo desde su casa viendo la televisión, ojalá sea la Santa Misa en vivo, es mejor, pero participen en ella como que estuvieran dentro del templo, o sea, de verdad con devoción, no saliendo, buscando, caminando, comiendo, no, como que estuvieran dentro del templo. Y luego hacer el momento de la consagración, hincarse, adorar a Jesús cuando está en la consagración, cuando lo están elevando, el santo, la Sagrada Eucaristía y el cáliz. Y propiamente vestidos, aunque estemos en pijamita o estemos con bata de hospital, ¿verdad? Pues bien arregladitos, lo que podamos, pero no en traje de baño, ¿verdad? Exacto. Escuchando la Santa Misa o dormido en un cojín. No, recordemos una cosa, hermanos, que cuando uno escucha, uno participa en la Santa Misa, ¿saben dónde uno está? En el momento de la consagración uno está enfrente de Jesús en el Calvario, cuando Él estaba en la cruz. Uno tiene que ir vestido propiamente para eso. Claro. Porque uno está enfrente de Jesús crucificado. Ese es el momento de la consagración. Sí, claro. Bueno, y ya que entonces luego viene la comunión, pues uno hacer una comunión espiritual. Decirle, Señor, ven a mí, te lo pido, yo te amo, yo creo que tú estás vivo en la Eucaristía, ven a mi corazón, te quiero recibir. Y rezar por el Santo Padre, un Padre Nuestro, una Ave María y un credo, por el Papa Francisco, y con el propósito, obviamente, de que apenas yo me sane y pueda salir de mi casa y pueda tener acceso al sacerdote, hacer la confesión sacramental y recibir la Eucaristía sacramental, pero desde ahora yo ya la ganas la indulgencia. Ya la ganas desde tu casa, porque Jesús ve el interior de tu corazón, ve de verdad que tú, arrepentido de verdad, de corazón, pidiéndole perdón, con dolor de tus pecados, con el propósito de dejar esa vida de pecado de 50 años y cambiar de vida. Ser como Jesús nos ha pedido, cumpliendo los 10 mandamientos, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Claro, ¿de verdad? Entonces pueden ganar esta indulgencia plenaria. Desde su casa Jesús los invita a esto. Nuestra iglesia, que tanto nos ayuda para estar siempre cercanos a Jesús y llenarnos de bendiciones, pues nos da este regalo tan grande. Y entonces, ya que recen por el Santo Padre, luego pidan ustedes durante todo el día todas sus necesidades físicas, materiales y espirituales con el corazón, con humildad. No con soberbia, no diciendo, ay, es que Jesús no me escucha. No, es que yo ya me harté, yo le pido y no me oye. No. O tiene demasiadas cosas como para oírme, porque luego todo me dice, pero tú le estás pidiendo que te dé trabajo y hay muchas necesidades y tú de tonterías, o que tenga novio, o lo que sea. Dios nos escucha de todo. Todo, Él sabe lo que de verdad necesitamos y pídanle todo. Y Él sabrá lo que es mejor para nosotros, nos lo va a conceder. Claro. Pero ustedes no dejen de pedir todo el día, porque el cielo ese día está abierto. Está abierto el cielo. Imagínense a Jesús así, derramando gracias y bendiciones a todo mundo que le pida todas cosas buenas para nuestra salvación. Y Él lo conoce, Él lo sabe. Son gracias muy especiales. La verdad que yo es el Día de la Misericordia, siempre he recibido gracias muy especiales. No se me olvidará un día que fui a la misa allí en San Agustín a las 3 de la tarde, que ojalá la celebren. No sé si la van a celebrar el día de hoy, pero es una celebración apoteósica, preciosa. Y entonces crucé la calle y de una manera en donde se daban la vuelta a una glorieta, y entonces al dar la vuelta a la glorieta yo no me di cuenta que me alcanzaban al momento de cruzar. Yo lo veía bastante lejos y no era bastante cerca, y por una gracia de Dios muy grande me esquivó el coche y no me atropelló. Cuando reacciono de lo que me había ocurrido, empecé a temblar y a llorar porque me di cuenta que me iban a atropellar, pero que como yo iba a la misa de la misericordia, el Señor me había librado de que me sucediera ese terrible accidente. Porque la verdad, hermanos, que los accidentes están a la vuelta de la esquina. Claro. Se te puede caer en la cabeza algo, te puedes resbalar, doblar un pie, caer y pegar en la cabeza, en fin, tantas cosas. Pero me di cuenta que Dios había operado en mí esa grandeza de su misericordia precisamente ese día. Maravilloso. O sea, que no me había pasado nada, como diciendo, te voy a conceder lo que me pidas, porque no quiero que te pase nada. Entonces me sentí como, pues yo lloraba no tanto del susto, sino de emoción de saber que Él me había librado, porque me di cuenta que el coche había esquivado de una manera rara, o sea, como guiado, doblado, como guiado por el Espíritu Santo. Sí, como que se había doblado el coche, ¿no? Entonces me llenó de alegría saber que el Señor había tenido tanta misericordia conmigo, y ese día me sentí muy feliz de pedirle muchísimas cosas. La ceremonia fue bellísima, porque es bellísima. Si la hay en San Agustín, vayan a las 3 de la tarde.
Es una ceremonia maravillosa. Si puedo, voy a estar ahí porque me encanta, me fascina. Se me hace aquí en Polanco, es una ceremonia maravillosa. Así que puedes asistir y recibir todas las gracias especiales de la Divina Misericordia. Lleva tu protección, ¿verdad? Que lo haga. Lleva tu cubrebocas, claro. Lleva, ¿verdad?, tu gel o lo que tú quieras. quieras. Y lo maravilloso es que imagínate que una persona lleva 50 años sin confesarse y lejos de Dios, y ese día se confiesa. No, o desde hoy, o desde una semana antes, ¿eh? Y luego comulga, recibe la Sagrada Eucaristía y reza por el Santo Padre y ganó esta indulgencia plenaria. Y entonces luego, imagínate que se muere 3 días después. A lo mejor pasa al purgatorio por los pecaditos que haya cometido lunes, martes y miércoles. Claro, y claro, ya, no es nada. Y a lo mejor no cometió ninguno. Se puede ir directo al cielo. Ahora, nosotros podemos ofrecer esta indulgencia plenaria por nuestros familiares también, muertos. También. Podemos ofrecerla por aquel familiar nuestro que nadie reza y que es el más olvidado y que ni siquiera sabe su nombre y que pertenece a tu línea ascendente, ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces, bueno, pero sí es importantísimo prepararnos porque nunca sabemos, como dice Cecilia, cuándo Dios nos va a llamar. A ti estuvo a punto de llamarte y Dios te protegió fue una cosa horrible, por ser una hija especial, que te quiere mucho. No, yo creo que me salvó para que me diera cuenta de cómo Dios está presente. Claro. O sea, yo me sentí como que Dios me había agarrado y había parado como el tiempo y había doblado el coche y había pasado el coche. Maravilloso. Sí, una cosa maravilloso. Pero yo lo que digo es, nadie sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Y en este tiempo menos. Tanta gente que está padeciendo, muriéndose, padeciendo enfermedades y mueren y a veces solitos en el hospital. Sin ninguna ayuda, sin ninguna nada, sin ningún auxilio espiritual. Oye, Rosario, yo te quiero preguntar, imaginemos que es un enfermo de COVID, que está prácticamente ya en un estado muy delicado, todavía está consciente. ¿Puede ahí mismo hacer el acto de arrepentimiento y todo, que no vea a la Santa Misa ni nada? Pues sí, claro, porque si no puede... No, Dios ve la situación de cada ser humano, pero si él se arrepiente de corazón ese día, pide perdón, hoy pide perdón, se arrepiente de corazón, de verdad con el propósito de decirle, Dios mío, perdóname de la vida que he llevado tan lejos de ti, con un dolor de haber pecado y de haber ofendido a Dios y con el propósito de enmendar su vida, de cambiar su vida, sin tener ese gusto por el pecado. Sí. Claro que sí. Y luego puede hacer una comunión espiritual. Él a lo mejor no puede ni participar en la Santa Misa porque no tiene acceso, no hay forma. No tiene acceso, está tendido en una cama y no se puede ni mover y está en un hospital. Claro. Lo entendemos, y le ¿verdad? puede decir, Señor, te quiero recibir espiritualmente, ven a mí. Yo quiero que reines en mi corazón y quiero que seas mi alimento y que reciba a Jesús de la Eucaristía de forma espiritual, él llamándolo. ¿Qué nos podrías decir de la comunión espiritual que le dice a Faustina, de la comunión espiritual? ¿Qué gracias tiene la comunión espiritual? ¿Te acuerdas que le dijo que si ella vivía la comunión espiritual con más profundidad cada día, durante todo el día eliminaba todos sus defectos y todos sus pecados? Pues mire qué maravilla, porque yo la verdad esa parte no me acordaba. Qué maravilla que me lo estás recordando. No, eso sí, dijo Faustina. Sí. Y yo cada vez que hacemos comunión espiritual me acuerdo lo que le dijo Faustina. Si tú hicieras más comuniones espirituales profundas en el día, dejarías muchos pecados. Claro. Y es que lo importante es que Jesús reine en nuestro corazón. ¿Y cómo reina? ¿Cuándo reina? Cuando nosotros nos confesamos, dejamos la vida de pecado mortal y nos confesamos. Si son pecados veniales, pues no deja de reinar en nosotros, pero cuando son mortales, ya no reina en nuestro corazón. Ahí reina el demonio. Y yo creo que sería muy interesante o muy importante, que nosotros dejáramos el pecado mortal. Vivimos en pecado mortal, bueno, pues ¿qué vas a hacer para dejar ese pecado mortal? Y ese pecado mortal mata el alma, mata la gracia de Dios en nosotros. Y entonces te inhabilita para ganar la indulgencia plenaria. Claro, entonces por eso es tan importante aprovechar hoy, aprovechenlo. Porque todos vamos a morir y lo importante es la vida eterna, no tanto la vida hoy aquí en la tierra. Esto es un paso, es una prueba para llegar al cielo. Sí. Es lo que Jesús quiere, que todos lleguemos a esa gloria eterna, a esa felicidad, a esa alegría. Y si nosotros viviéramos todos en gracia de Dios, bueno, el mundo sería otro. El mundo sería felicidad, paz. Como dice Jesús, la humanidad no conocerá paz hasta que se dirija a la fuente de mi misericordia. Y como los católicos, porque exactamente esto nos lo pide más a los católicos que lo conocemos. Porque esto, pues imagínese este mensaje para una persona que vive en África, que nunca ha conocido a Jesús, que nadie le ha hablado del Evangelio, pues él sí trata de ser bueno con lo poquito que tiene. Dios no le va a exigir la confesión y la Eucaristía si nunca nadie le ha llevado la buena nueva. Sí. Pero a nosotros sí. Además somos los culpables. Y nosotros, claro, recuerden que mientras más hemos recibido, más se nos va a pedir. Mientras más, y en la Iglesia Católica tenemos
grandes dones espirituales, grandes, Ahora, que no tienen en otro lado. Yo pienso que la extensión de tiempo que hemos tenido a partir del año 2000, de todos los eventos que vienen de la purificación, que los hemos tenido a chubascos o a gotitas o a pedradas, como quieran, pero efectivamente ha habido una extensión, y creo que todos lo sentimos, una extensión de misericordia. Claro, porque este es el tiempo de misericordia, como Jesús le decía a Faustina, y quien no quiera pasar por la puerta de la misericordia tendrá que pasar por la puerta de la justicia. Y este es el tiempo de misericordia. Misericordia quiere decir, o sea, divina misericordia quiere decir que Dios nos ama con nuestra miseria. Y mientras más miserable es una persona, más pecadora es una persona, más Jesús la busca. Porque Jesús quiere que todos se salven, que todos entremos al cielo. Y por eso no hay, o sea, no porque uno diga es que soy tan pecadora que no tengo perdón de Dios. Eso es un engaño del demonio, que nos quieren engañar para que no nos acerquemos a Jesús, para que tengamos miedo de volver a Él. ¿No? Y que sepamos que Dios nos perdona todo, no dudemos de su misericordia, ni pensemos que hemos pecado tan gravemente que no hay perdón para nosotros. No, pues su infinita misericordia es mucho mayor que mi pobre pecado, aunque yo sea la peor pecadora del mundo, que es esto. Y su infinita misericordia es infinita. Es infinita. Entonces, por eso hay que aprovechar el día de hoy. Aprovechen, de verdad, yo los invito porque no sabemos ni el día ni la hora que nos toque a cada quien ir a nuestro juicio particular. Y Dios nos ama tanto que nos va llamando a través de nuestra vida, así como hoy nos está llamando con la pandemia. Es una forma para decirnos, hijitos, reaccionen. ¿Qué están haciendo de su vida? Por eso nos mantiene a veces encerrados, para que reflexionemos qué hemos hecho de nuestra vida. La verdad, sí. El objetivo de todo este encierro es un reencuentro con Dios y con los demás. Claro. Para reconocer nuestras faltas, es un preaviso. Porque hemos sido nos creemos tan autosuficientes que creemos que no necesitamos a Dios. Y lo hemos sacado de nuestra vida. Eso es lo más grave que hay. Hemos caído en un pecado de soberbia tan grave que nos sentimos que todo podemos. Y mientras más avances tecnológicos hay, más nos sentimos poderosos, todopoderosos. No queremos que ya y estamos muy mal, y por eso Dios permite esto de tener encierro y tener problemas de enfermedades, porque Él siempre saca un bien mayor de un mal. Y ahora lo está sacando, porque mucha gente hoy en día empieza a reaccionar y decir, a ver, ¿qué he hecho de mi vida? Y me siento solo y tengo que prepararme para entrar al cielo. Quizás Dios me llama como ha llamado a familiares. Tengo que prepararme. Muy cercana. Yo creo que todos hemos tenido amigos y familiares cercanos que han fallecido por esta enfermedad horrible, este COVID, que es una pandemia horrible. Es una enfermedad horrible, hermanos. Sí. Y no sabemos cuándo va a terminar. No. Y además se ve que esto viene del enemigo, ¿verdad? Del mal. Para destruir a toda la humanidad. Pues oremos mucho. Solamente para terminar, quisiera yo pedirte que nos hablaras de la coronilla de la misericordia y su importancia. Importantísima, la coronilla de la Divina Misericordia. Pero también una cosita nos faltó, lo de la novena, que es muy importante. Cuéntame. Empezar el Viernes Santo, que Jesús le pedía a Faustina que se rezara la novena para que cada día le llevara un grupo diferente de almas. ¿Sí? Y cada día Él a esas almas las iba a sumergir en su misericordia. Jesús le decía así: deseo que durante esos 9 días lleves a las almas a la fuente de mi misericordia, para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida, y especialmente la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón un grupo diferente de almas, y las sumergirás en este mar de mi misericordia. Y a todas estas almas yo las introduciré en la casa de mi Padre. Lo harás en esta vida y en la vida futura, y no rehusaré nada a ningún alma que traerás a la fuente de mi misericordia. Cada día pedirás a mi Padre las gracias para estas almas por mi amarga pasión. Y entonces el primer día empieza la novena, y entonces empezó el Viernes Santo, ¿sí? Y entonces el primer día es llevar todos los pecadores, al día siguiente las almas sacerdotes y religiosos, así, cada día un grupo diferente de almas, y Jesús las colmará de bendiciones. Aquí en Mundo Católico te grabamos a ti la novena y la hemos estado repartiendo todos los días para que las personas tengan la opción, y se reza junto con la coronilla. Y se termina entonces el sábado previo al día de hoy, que es la fiesta, es en preparación a la fiesta. Pero también esta novena se puede hacer durante el año cada vez que uno necesite, que tenga una necesidad importante. La puedes hacer todo el año. Claro, cada vez que tú quieras. Y ustedes van a ver cómo Jesús, al ver que ustedes son almas generosas, que rezan por las intenciones que Jesús pidió, porque Jesús se lo dictó a Faustina, cada novena, o sea, cada día de la novena, Él les va a conceder lo que necesiten. Es muy importante esto, ¿sí? Y saber y confiar y siempre creer que Jesús nos puede dar todo y nos ayudar en todo, pero hacerlo siempre con humildad y confianza, perseverando en la oración. Muy bien. Bueno, y otra cosa importante, que
Jesús le decía a Faustina, si tú quieres que yo sea misericordioso contigo, exijo de ti que siempre seas misericordioso con los demás. No, qué importante. Que practiques las obras de misericordia de 3 formas, con la acción, con la palabra y con la oración. Y nosotros las encerramos en las obras de misericordia espirituales y corporales, ¿sí? Para que las hagamos siempre. Porque nosotros queremos que Jesús sea siempre misericordioso con nosotros, pero nosotros con los demás nos cuesta. ¿Sí? Perdonar al otro, ay, como me cuesta. O ser paciente con los defectos de los demás me cuesta mucho. O al que no le tengo mucho porque no me gusta o porque me es antipático, pues también. Y nos pasa mucho. Entonces, no sé si ustedes quieren buscarlas o quieren que yo se las lea. Yo aquí las traigo por si alguien quiere que se las recuerde, porque es muy importante. Si quiero yo que Jesús sea misericordioso conmigo, ser yo misericordioso con los demás. Aparte, Jesús así nos va a usar a cada uno de nosotros como instrumento para reflejar su amor hacia los demás. Claro. O sea, y las naciones se salvarán no por la tecnología, ni la ciencia, ni las vacunas, se salvarán por la misericordia que tengamos con los demás. Y que Dios nos ama tanto Así con es. nuestra miseria, quiere que nosotros amemos a los demás con su miseria. Sí, porque nosotros somos más miserables. Nosotros tenemos que entender que los miserables somos nosotros y nuestros hermanos, aunque nosotros los veamos abajo, pues el Señor dice que si despreciamos a nuestro hermano no iremos al reino de los cielos. Exacto. Pero nosotros queremos que Jesús tenga misericordia de nosotros, sí. Pues nosotros tenemos que ser misericordiosos con toda la gente que se nos acerca cada día. Y es algo difícil, pero hay que empezarlo a practicar todo el tiempo. Y les voy a recordar rapidito las obras de misericordia porque el día de hoy tenemos que practicarlas. Hoy y cada día Jesús nos pone muchas situaciones para practicar distintas, materiales y espirituales. Visitar a los enfermos, de las obras de misericordia corporales. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Y las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, con paciencia, con amabilidad, perdonar a los que nos ofenden. ¿Cómo es difícil esto? Cuando yo quiero que Jesús me perdone, pero yo no la perdono a ella porque ella no me saludó. O dicen, la perdono, pero no lo olvido. Entonces no la perdonaste, no te hagas tonto. No, y perdonar tantas cosas que nos suceden muchas veces al día. O sea, que alguien no fue agradable con nosotros, no fue amable, no nos invitó, lo que sea. Y practicarla siempre en cositas pequeñas para que el día que tengamos que perdonar algo grande, estemos preparados. Y si nos cuesta, pedir de ayuda a Jesús y a la Virgen María para que ellos perdonen nosotros. Sí, que sean ellos con su corazón. Claro. Hermoso. Luego, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Que eso es algo bien difícil, ser paciente todo el día, con todo, con la señorita que me atiende, con el señor que me hizo el encerrón en el coche y no decirle una grosería. Con el que me puso la araña. Lo que sea, todo. Y con los que están más cercanos a nosotros en la casa. Ser pacientes, porque todos fallamos, todos erramos. Y yo quiero que sean pacientes conmigo, pero yo no soy paciente con el otro. Claro. Y Jesús es tan paciente con nosotros. Sí. Y por último, rezar a Dios por vivos y difuntos. Bueno, tú me preguntabas sobre la coronilla. La coronilla es importantísima. La coronilla Jesús se la enseñó a Faustina y decía, si el pecador más grande del mundo reza esta oración una vez en su vida, yo seré para él Salvador misericordioso. O sea... Oye, qué regalo. Entonces una oracioncita y con eso te salvas de muchos pecadotes. Imagínate, de 7 minutos. Te vas a echar un purgatorio bastante desagradable, pero te vas Pero por lo menos no se condena. No te condenas. Exacto, o sea, Jesús siempre le decía a Faustina, la coronilla es valiosísima y rezarla por las personas que están agonizando y que no tienen ayuda de ningún sacerdote. Qué hermoso. Importantísimo, porque hermoso. Así ayudamos a que esa alma se acoja a la divina misericordia y no se condene. Hay almas que no están en estado de gracia y que están muriendo, agonizando. ¿Cómo ayudarles? Rezar por ellos la coronilla, si se puede a su lado mejor, y si no desde lejos, desde donde estén, díganle, Jesús, te ofrezco esta coronilla por esta alma, para que su alma se salve. Esta persona está muriendo y no está en gracia de Dios, y está a punto de caer en la desesperación, que es perder la esperanza de la salvación. No, y fíjate que tuve una experiencia con la coronilla muy hermosa. Tenía una persona que estaba falleciendo, estaba agonizando, nos avisaron que estaba agonizando, y sentí el deseo de rezar por esa persona, la coronilla de la misericordia. Entonces me quedé a rezar la coronilla de la misericordia y sentí en mi interior unas palabras como, ora la coronilla de la misericordia por esta persona para que no sea tan severa con ella. Imagínate. O sea, imagínate que la ayuda que es la coronilla para tu juicio particular. Total. Para que no sea tan severa con ella. Sí. O sea, como diciendo,
el juicio para cada uno de nosotros es severo, es que el es momento la de justicia. Claro, La es que el justicia. momento de nuestra muerte termina la misericordia y empieza Así es. la justicia, el juicio divino para cada uno de nosotros. Entonces recibimos a un Jesús con severidad, hermoso porque Él es buenísimo y lleno de amor, pero severo. ¿En qué sentido severo? Justo. Exacto, Entonces, justo. me encantó porque no se me ocurren esas palabras para que no sea tan severo con esa persona. O sea, en su juicio particular, tenga misericordia, a pesar de que ya estoy en el Tribunal de la Justicia. Exacto. Entonces, a mí se me hizo bellísimo. Les paso este tip para que... De verdad. recemos Importantísimo. la coronilla. Y es el momento más difícil de la vida de cada persona, el Sí. momento de la muerte, y no nos preparamos. Nos preparamos para exámenes, para otras cosas, para grados, degrees, lo que quieran. Tantas cosas. Y nadie se preocupa en prepararse para el momento de la muerte, el momento en que vamos a encontrarnos con nuestro más juez importante de nuestra misericordioso o nuestro juez justo. ¿Sí? Y es muy importante que nos llenemos de obras buenas para que entonces el Tribunal de la Justicia se torne en Tribunal de la Misericordia, Exacto. porque nosotros fuimos misericordiosos. Exacto. La Escritura dice que aquel que tiene misericordia y honra a los demás recibirá honra y misericordia. Exacto. Y por eso es tan importante rezar la coronilla, por la conversión de los demás Sí. y por las personas que ya murieron, por los que ya fallecieron, que están en el purgatorio, rezar por ellos. Acuérdate, Faustina, cuánto se le parecían las religiosas pidiéndole oración, porque habían fallecido y se le aparecían como personas rojas, negras, carbonosas, espantosas. Que Faustina le decía, ¿estás en el infierno? Imagínate. Le preguntaba eso. Y le decía, no, vengo a suplicar tu oración. Y no estoy en el infierno, imagínate. Pero ella se asustaba, Faustina, de verlas. Hay muchas personas que están esperando nuestras oraciones en el purgatorio. Muchas, demasiadas. Ofrezcamos este día por las ánimas del purgatorio. Exacto. Porque Pedir es una de mucho las por ellas el día de hoy. Obras de misericordia, pedir por los difuntos. Y además Jesús lo agradece muchísimo porque en revelaciones privadas ha dicho que quienes más sufren, más que en la tierra, son los que viven en el purgatorio. Claro, es mucho más difícil. Yo me acuerdo que Jesús le dijo una vez a Faustina, ¿qué quieres? ¿Estar un día en el purgatorio o sufrir aquí en la tierra? Y ella le dijo, Señor, todo lo que tú quieras aquí en la tierra, porque ella vio el purgatorio y dijo, aquí lo que tú quieras, Señor. Ella vio el purgatorio y dijo, lo que sufren las almas ahí es tremendo, mucho más que lo que una persona puede sufrir aquí. Y aquí el sufrimiento es grande, así que... Entonces, por eso, prepararnos para el momento de la muerte, que es lo más importante, llegar a la gloria eterna con Dios. Dios quiere que todos entremos al cielo. Depende de nosotros si queremos o no. Ahora, si tú quieres aprender a rezar la coronilla de la misericordia, está en todo internet. También aquí en el Mundo Católico viene cómo rezar, la importancia de rezar la coronilla de la misericordia. Importantísima. Y cómo se reza, pues, en la misma novena está la coronilla. La puedes rezar. Muchas gracias se derraman con la coronilla. Desde luego, muchas ayudas materiales y espirituales de la coronilla. Totales, Rezada a la hora totales. de la misericordia, que es de 3 a 4 de la tarde, especialmente los viernes. Especialmente Pero de los todos viernes. modos, si ustedes en la noche se despiertan por cualquier situación, tienen insomnio, recen la coronilla, porque quizás Jesús lo está permitiendo para que ustedes recen por almas que están muriendo en cualquier parte del mundo. Y ustedes la pueden ir ofreciendo y decirle, Señor, te ofrezco esta coronilla por quien tú quieras salvar. Sí. Y así irse rezando todo lo que necesiten de día y de noche. Jesús le decía a Faustina, reza la coronilla incesantemente, no nada más una vez al día, incesantemente, sin parar. Y así yo voy a derramar gracias y bendiciones a toda la gente. O sea, y para todo tipo de cosas, ¿eh? Físicas, materiales, espirituales, económicas, todo. Pues todo lo que sea bueno, Jesús nos lo va a atender si lo suplicamos rezando la coronilla. Y cuando lo hacemos, hagámoslo de corazón. Yo sí les recomiendo, no nada más de la boca para afuera, rezar la coronilla meditando en la pasión dolorosa de Jesús, que es lo más valioso, es lo que Él nos pide. Y es lo que redime, realmente la coronilla redime, porque hablamos de la pasión dolorosa de Jesús. ¿Y por qué es tan poderosa? Porque uno le ofrece a Dios Padre los méritos de la pasión dolorosa de su Hijo Jesús. Claro. Por eso es tan poderosa, es lo más valioso. Lo que Jesús vino a sufrir aquí en la tierra, en su pasión, en su crucifixión, para abrirnos las puertas del cielo. Jesús, Dios Padre le decía a Faustina, mira la tierra a través de los orificios de la cruz de Jesús. Así es como nos puede mirar. Porque al ver tanto pecado en la tierra, Él ya no quiere ni mirarnos. Y para tener misericordia de nosotros, nos ve a través de los orificios de la cruz de Jesús. Se lo decía Faustina. Oh, maravilloso. Entonces, maravilloso. Y de verdad, y meditar su dolorosa pasión cada vez que vamos rezando, pensar en Él, cuánto iba padeciendo. Y así recibimos más bendiciones. Jesús le decía a Faustina, cada vez que medites mi dolorosa pasión te daré todo lo que me pidas, todo.
Maravilloso. Y una hora de meditación de mi dolorosa pasión vale más que un año entero que tú te flageles. Wow. O sea, Wow. entonces, Wow. meditar su pasión dolorosa cuando rezamos el Santo Rosario, los misterios dolorosos, cuando rezamos el Vía Crucis, cuando rezamos la coronilla. Extraordinario. Y finalmente que nos cuentes un poquito por qué Juan Pablo II tuvo tanto impacto de la Divina Misericordia. Claro, él siendo polaco, Sí. ¿cierto? O sea, Faustina nació en 1905, el Papa Juan Pablo en 1920, Ok. ¿sí? O sea, 15 años después que ella. Pero él, obviamente, siendo polaco, pues se enteró de todo esto. Sí, yo creo que debe de haber sido algo importantísimo. Importantísimo, porque estando Faustina en vida, estando viva, pues sí se empezó a repartir las estampitas. Sí. Sí, lo que pasa es que cuando ella murió en 1938, como que se cerró todo, se dejó como 20 años todo cerrado, ¿sí? Y entonces, o más, y entonces ya en 1970, o sea, yo sé que en 1958 creo que fue cuando se cerró, empezó a cerrar todo lo de Faustina, y en el 78... Se abrió. Claro, pero el Papa Juan Pablo ya desde antes ya había empezado a estudiar todos los escritos de Faustina, sí, a dar el permiso para que se pudiera reabrir y dar el permiso para la devoción, la imagen, todo. Un ¿Sí? proceso largo, pero que él impulsó extraordinariamente. Claro, y él fue el que beatificó a Faustina y luego la hizo... La canonizó en el año 2000. Y fue el que instituyó el La día fiesta. de la fiesta de la Divina Misericordia según el designio divino. Claro, el 30 de abril del año 2000, cuando canonizó a Faustina. Ay, bueno, ¿Cierto? Qué bárbaro. Qué regalo. Y luego qué él fue regalo. beatificado el 1 de mayo del 2011, Así es. ¿sí? También en una fiesta de la Divina Misericordia. Así es. Y su muerte, pues... Fue el 2 de abril, Sí. en la noche, en la víspera de la fiesta. En víspera de la fiesta. La fiesta fue el día 3, Sí. a las 9:37, que fue la hora que él falleció, Sí. pues ya era víspera de la fiesta. No, qué regalo. Y Wow. luego fue canonizado Sí. también una fiesta de la Divina Misericordia. No me acuerdo exacto la fecha, pero también fue canonizado en el 2014. Sí, fue fiesta de la Claro, también fue esta la Divina Misericordia. Claro que lo fue. Entonces, no me acuerdo, en abril fue del 2014. Sí, fue 2014, fue abril. Ahí fue cuando fue canonizado. Y entonces él está muy relacionado. Y es más, ¿por qué tan relacionado? Porque Jesús le dijo a Faustina, si Polonia es fiel a mis designios, saldrá una chispa de Polonia que preparará el mundo para mi segunda venida. Esa chispa fue San Juan Pablo II. Claro, y Sor Faustina fue quien encendió esa chispa a través de Juan Pablo II. Claro, o sea, porque él fue el que le dio el permiso para todo y empezó la devoción y bueno, y la fiesta la instituyó. Entonces, realmente el Papa Juan Pablo es el Papa de la Divina Misericordia. Él hizo su encíclica Rico en Misericordia. Sí. Entonces, La verdad, él pues obviamente le es el debemos Papa, muchísimo, un gran Papa, ¿sí? Le debemos muchísimo y sobre todo tomar esta revelación, que es difícil que el Vaticano tome una revelación privada, es muy difícil que la asuma y la asuma como propia. Y ya es una fiesta en la Iglesia Católica. Sí, es una fiesta. Maravillosa. Tú ves el misal y dice fiesta de la Divina Claro, Misericordia. claro. O sea, y coincide con la lectura del Santo Evangelio. De la confesión, que es el tribunal Claro, de la que es, misericordia. exacto, porque es tan importante esto de la confesión y saber que vamos con Jesús, no con el sacerdote, vamos con Jesús a pedirle perdón. Y se requiere de mayor humildad hacerlo con Jesús Así que es. hacerlo yo solito, ¿no? Así Sin es. nadie, yo directo, porque hay gente que dice, no, es que yo con ningún sacerdote me confieso, yo solito directo con Dios. Está muy bien pedirle perdón a Jesús. Y ahora, pues, si no se puede uno, hace un acto de contrición perfecto. Así es. Pero el momento en que uno se puede confesar, hay que hacerlo, Maravilloso, sacramentalmente. Maravilloso. Así que pues darte las gracias, Rosario. A ti, Cecilia. Fue hermoso este Día de la Misericordia, hablarles a nuestros hermanos de esta fiesta maravillosa. Y aprovechar este día, aprovecharla, que nos dé aprovechenlo. muchos frutos Muchas de conversión bendiciones. personal y para nuestras familias, y Claro. nuestros difuntos. Y pedir por la conversión de toda la gente, que Yo creo tanta hace falta. Pedir para que venga el reino de Cristo, que venga con su misericordia. La purificación, hermanos, no las vamos a quitar, por lo menos la podremos disminuir, porque hemos sido muy pecadores. Claro. Pero si nosotros nos arrepentimos, cambiamos de vida y invocamos su misericordia mientras estamos a tiempo, estemos seguros que el Señor nos purificará misericordiosamente. Yo siempre se lo pido. Claro. Señor, si nos vas a castigar y a purificar, pues hazlo misericordiosamente. Por supuesto. Y tenemos entonces que ser misericordiosos con los demás. Claro. Y Él será misericordioso con nosotros. Así es. Nos amará más con nuestra miseria. Sí. No le agrada nuestro pecado, no lo confundan, ¿eh? No es que le agrade nuestro pecado y nuestra miseria.
pero no nos deja de amar. Esa es la diferencia. Y toma en cuenta esa miseria para ayudarnos, que eso es lo importante. Y para que nos mantengamos humildes. Sí, y es importante que reconozcamos esa miseria, porque en esa medida reconoceremos el amor y el poder de Dios y su infinita misericordia. ¿Y cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto lo necesitamos? Pues sí. Rosario, se nos acaba el tiempo, muchas gracias. Gracias a ti. Podemos seguir hablando días y días. Gracias a ustedes que nos están viendo. Gracias y feliz día de la misericordia. Feliz día de la misericordia. Igualmente a ti, Cecilia. Felicidades. Hasta la Felicidades, próxima. adiós.